Ok, entonces 126, la corrección en la lectura, ¿verdad? Leer en voz alta con una entonación que denote tristeza, después lea con una entonación que denote alegría. O sea, las van a leer de las dos formas, una con tristeza y la otra con alegría, el texto que está ahí. Luego van a cambiar la percepción del texto por parte de los espectadores. ¿Ok? Yo terminé. Yo también.
¿Me dicen cuando terminen los demás? Yo ya, profe. Ok. Entonces vamos haciendo una lectura. Vamos a ver quién me ayuda ahí con la lectura. Yo, Yo. profe. Ok, vamos. Yo. En la actualidad, muchas personas desean hablar con soltura y corrección porque esta habilidad está muy relacionada con posibles éxitos profesionales y sociales. Lamentablemente, después de muchos años de escolaridad, pocas personas son capaces de efectuar una lectura en voz alta de forma correcta. Ok, entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que en la actualidad muchas personas desean hablar, oigan bien, desean hablar con soltura y corrección, porque esta habilidad está muy relacionada con qué, con los posibles éxitos. Sí, así es. O sea, muchas personas quieren hablarlo, quieren tener esa habilidad de hablar en público con soltura, pero no todas las personas tienen esa habilidad. O sea, la mayoría de las personas no tienen esa habilidad de leer con soltura en medio de un público o digamos, no tan grande un público, sino que igual, vaya, aquí en un reducido grupo, muchos de ustedes, no les gusta hablar. No les gusta hablar a muchos de ustedes. Yo tengo que estar Julano, participe, Mengano, participe. Tengo que estar así porque ¿qué es lo que sucede? No tienen esa habilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes tienen que salir de eso. Si ustedes no practican en grupos reducidos, nunca van a tener esa habilidad. Nunca van a tener esa habilidad de salir a hablar. Entonces, se comienza así por cosas pequeñas. Yo sé que a todo mundo nos da nervios cuando comenzamos a hablar en público, nos da nervios. A todo mundo, que a mí no me diga una persona que no le da nervios porque a todo mundo se los da. Lo que pasa que uno se va acostumbrando a hablar en público. Entonces ya cuando uno se va acostumbrando, entonces ya no le da miedo hablar en público. Entonces yo me fijo con ustedes que muchas veces en exposiciones están que se los comen los nervios. Se los comen los nervios en una exposición. Esto es ahorita aquí, entonces ahorita ustedes es cuando deben de salir a hablar en público, porque muchos de ustedes van a ser universitarios el día de mañana y les va a tocar exponer delante de 80 compañeros, 70 compañeros. Y lo van a tener que hacer porque la universidad así es. Entonces tienen que ir quitándose ese miedo, pero como dicen, no todo el mundo tiene esa habilidad, aunque no tengamos esa habilidad, tenemos que irla fomentando poco a poco para que ese miedo se nos vaya despejando. A algunos no les gusta ni leer aquí en voz alta cuando hacemos una lectura, a muchos no les gusta, y entonces deben de irse quitando ese miedo. Entonces, por eso dice aquí, lamentablemente, después de muchos años de escolaridad, pocas personas son capaces de efectuar una lectura en voz alta de forma correcta. ¿Por qué? Porque no tienen la costumbre. Entonces, ¿por qué creen que yo les digo a ustedes, vaya Julano, vaya Mengano, ¿quién quiere participar para eso? Para que ustedes se vayan quitando ese miedo, que no le tengan ese temor de ir ustedes hablando aquí en público, de ir practicando eso, porque eso a medida que ustedes lo van practicando, van adquiriendo que más confianza en ustedes mismos. Entonces ustedes deben de practicar eso. Ahorita ustedes están a tiempo, están en 10º, les falta todavía un año. Prepararse para ir a la universidad. Ok, ¿quién me hace la otra lectura? Siguiéndome la lectura. Yo, profe. Ok, le escucho. Solo un reducido número de personas se presta de forma voluntaria cuando hay que realizar, por ejemplo, una lectura en voz alta en algún acto social. Todos los textos forman parte de una situación comunicativa. Esto implica que se caracterizan según quienes los emitan, su propósito, el contenido de su mensaje y el destinatario del mismo modo. La situación comunicativa siempre implica que el mensaje sea transmitido en un código o lengua y por medio de un canal. En la lectura oral,
El lector tiene que pensar y reproducir el texto como si fuera un hablante. En entonación de la voz, presencia de pausas, mayor o menor rapidez. Por tanto, la lectura en voz alta es una actividad que se pone en juego al menos a 3 actores: el lector, el autor y el receptor. El lector interpreta y reproduce el texto creado por el autor y lo da a conocer el receptor. Hasta ahí nomás, hija, hasta ahí nomás. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Dije, solo un número reducido de personas se presta de forma voluntaria. Era lo que yo les decía a ustedes. No es bueno forzarlos a decir, fulano, mengano, sino que de forma voluntaria, que ustedes de forma voluntaria quieran hacer que una lectura en voz alta. Entonces yo les aconsejo a ustedes, siempre que se haga una lectura que se pidan ustedes, porque se les vaya quitando ese temor, ese miedo a hablar. Así se les va a ir quitando. Hoy lo hacen aquí, ya el día de mañana lo van a hacer en un grupo más amplio. Entonces ya se les va quitando ese miedo. Dice, todos los textos forman parte de una situación comunicativa. Todos los textos, ya sean escritos o orales, forman parte de ¿qué? De una situación comunicativa. ¿Por qué? Porque todos nos comunican algo. Implica que se caracterizan según quien lo emita, su propósito, el contenido, su mensaje y destinatario. Del mismo modo, la situación comunicativa siempre implica que el mensaje sea transmitido por un código. ¿Cuál es el código? Vamos a ver. El código es la lengua, lo que nosotros hablamos, el idioma que nosotros hablamos. Y por medio de un canal. ¿Cuál es el canal? El canal es por medio de que nosotros nos transmitimos. Digamos ahorita, ¿cuál es el canal? La computadora, el internet. Esos son los canales que nosotros utilizamos. ¿Para qué? Para comunicarnos. En la lectura oral, el actor tiene que pensar y producir el texto. Así es, cuando ustedes están dando un mensaje o están diciendo algo, ustedes tienen que pensar qué es lo que van a decir. Como si fuera que un hablante. Tienen que tener entonación, presencia de las pausas. Tienen que, no van a ponerse a hablar terere, terere, sino que van a tener pausas. Porque nadie es capaz de terere, terere, terere. No. Siempre hay que tener pausas al momento de ¿qué? De una conversación. Tenemos que tener modulación de la voz. Tenemos que saber rápido, lento. No tan rápido, no tan lento. Dice, por lo tanto, la lectura en voz alta es una actividad que pone en juego al menos a 3 actores. Vamos a ver cuáles esos tres actores que ponen en juego la lectura en voz alta. ¿Quién? El autor, el receptor y quien recibe el mensaje. Y es quien no, o sea, el autor es quien, digamos, yo utilizo un libro, ¿verdad? Ustedes utilizan un libro. Entonces, ese es el autor. Vamos a ver, el receptor, ¿quién es el receptor? Ustedes son los receptores porque ustedes son los que están recibiendo lo que yo les estoy diciendo. ¿Yo soy qué? Yo soy el emisor. Yo les estoy emitiendo el mensaje. Pero por medio de qué? Yo tengo un libro aquí. Entonces yo soy el ¿qué? ¿Qué soy yo? El emisor, porque yo les estoy transmitiendo el mensaje, yo se los estoy explicando. ¿Y quiénes son los receptores? Ustedes, porque ustedes son los que están recibiendo mi mensaje, ¿ok? La correcta y efectiva emisión fónica de la lectura oral implica poner en juego una serie de habilidades, exactamente. Cuando nosotros hablamos, ponemos en juego un montón de habilidades. Hay gente que tiene habilidades que al momento de que están contando algo, están así y el público lo motivan. Entonces, esas son habilidades. Hay otras personas que no hay otras personas que cuando ya van a hablar dicen, ay, no, va a hablar fulano de tal, dicen. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, hay que tener esa habilidad, una habilidad para entretener al público, sea en lo que sea, hay que tener esa habilidad de entretener a la persona con que están hablando. Hay personas que a ustedes les gusta que hablar con ellas. ¿Por qué? Porque las motivan a que cómo habla, ¿verdad? Entonces, hay personas que motivan. Entonces, ahí es donde se ponen
en juego esas habilidades. Vamos a ver, según Jackson, la comunicación oral, ¿cómo puede ser? Vamos a ver, alguien me lee 3, después otro me lee 3 y después otro me lee 3. Ok. Yo. Ok. Bueno. Primera, reconocer y pronunciar de manera adecuada las palabras. Usar la voz de un modo significativo y agradable. Transmitir el sentido directamente. Leer por unidades de sentido. Ok, entonces, ¿qué nos dice? Reconocer y pronunciar de manera que adecuada las palabras. Vamos a ver, no nos vayamos tan largo. Cuando alguien pronuncia mal una palabra, ustedes se ríen. ¿Verdad que se ríen? ¿Verdad la Nordia? Estoy bien. Está como aquella señora, ¿cómo es que dijo el potasio? ¿Cómo es que dijo la señora? Y todo el mundo se ríe. ¿Cómo es que dijo? Así dijo. Así dijo. Así dijo. Entonces, ¿qué? Todo el mundo se ríe y todo el mundo la toma así de risa. ¿Por qué? ¿Por qué? Por reconocer y pronunciar de manera adecuada las palabras. Nosotros tenemos que pronunciar bien las palabras. Usar la voz de modo significativo y agradable, transmitir el sentido. Es lo que les digo, transmitir que mantener eso con las personas de manera que agradable. Leer por unidades el sentido, leer poco a poco. Vamos a ver quién me lee las otras 3. Yo, profe. Ok. Interpretar los pensamientos y sentimientos del texto adecuando la voz y los gestos. Captar la atención de la audiencia. Controlar la respiración y los movimientos corporales y los tics. Ok. Interpretar los pensamientos y los sentimientos del texto adecuando la voz y los gestos. ¿Qué fue lo que pasó aquí en el responda? Cuando yo les dije, cuando ustedes hicieron la lectura, no es lo mismo que ustedes hagan una entonación de alegría o que la hagan de tristeza, ¿verdad? Entonces, es de diferentes maneras. Entonces, interpretar los pensamientos y los sentimientos, el sentimiento del texto adecuando que la voz y los textos, los gestos. Esas, las dos cosas juntas. Captar la atención de la audiencia, que ustedes tengan mantenida la audiencia, que les preste esa atención siempre. Controlar la respiración, los movimientos corporales y los tics. ¿Qué tenemos que ver? Controlar la respiración al momento que es que no vamos a estar así, ¿verdad? Sino que vamos a tener que controlar la respiración y los movimientos gestuales, igual que nosotros hacemos, y los corporales, las TIC que nosotros hacemos. Tenemos que controlar todo eso, la respiración, los movimientos, las TIC y los gestos. Vamos a ver quién me lee las otras 3. Ya, profe. Ok. Ajustar la expresión a los cambios de tono del texto. Hacer gestos solo cuando surgen naturalmente y contribuyen al sentido del texto. Hacer los ajustes vocales necesarios para traducir el ritmo y el sentido de la prosa o la poesía. Ok, entonces ajustar la expresión de los cambios de tonos al texto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ajustar los cambios de voz a los tonos que tenemos en el texto? Vaya, digamos, si ustedes están haciendo una lectura y miran a alguien que habla con prepotencia, entonces ustedes leen aquello como con prepotencia. Luego escuchan a alguien con una voz dulce que lo leen igual, entonces se baja el tono. Entonces ahí es donde ajustamos los tonos a lo que nosotros estamos haciendo la lectura o lo que nosotros estamos hablando igual con la otra persona. Hacer gestos solo cuando sean necesarios, no hacer los gestos innecesariamente que querramos llamar la atención. No, hacer los gestos cuando sean necesarios. Hacer ajustes vocales necesarios para traducir el ritmo en el sentido de la prosa y la poesía. Hacer que reducir esos ritmos. Ni muy acelerados, ni muy atrasados, ¿verdad? Sino que al ritmo de ¿qué? De la lectura que nosotros hacemos o en prosa, o una lectura en prosa o una poesía. Ok, ¿quién me ayuda con el otro? Que me lea desde la lectura hasta antes de leer, comprender. ¿Quién me hace la lectura? Yo, profe. Okay. Yo, profe.
Ok. La lectura oral requiere la selección de los textos variados, atractivos, motivadores y entretenidos, además de la suficiente calidad literaria, con argumentos completos y adecuados a los objetivos propuestos, perdón, al nivel intelectual y a los intereses de la persona para favorecer su gusto por la lectura antes de leer y comprender, aunque durante mucho tiempo la lectura oral ha sido considerado como un proceso mecánico, se debe recordar que esta no es posible sin una etapa previa de comprensión lectora. Solo si el lector comprende el texto podrá interpretarlo correctamente de forma oral. Ok, hasta ahí. Entonces, ¿qué dice? La lectura oral requiere de qué? De selección de textos variados, atractivos y motivadores. Vamos a ver. Hay veces que alguien hace una lectura de una novela, de un texto, de cualquier cosa. Viene y les dice a ustedes, ay, vieras, leí tal novela o leí tal cosa en tal, vieras qué bonito. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? El lector los motivó a ustedes a seguir esa lectura. O sea, hay veces que ustedes hacen una lectura de alguien y no quieren que esa lectura se termine. ¿Por qué? Porque por la atracción que les trae esa lectura, por los argumentos que esa lectura les trae. Entonces, hay veces que ustedes no quieren leer un texto. ¿Por qué? Porque no les llama la atención. Por eso dice que el nivel intelectual y los intereses de las personas favorecen el gusto de qué? De la lectura. Entonces, como les digo, hay lecturas que a uno pues se pone feliz, que le llama la atención esa lectura. Y entonces ya ustedes, que otro les cuente, ya dicen, ay, yo voy a leer eso. Entonces así le fomentan a usted, que le van fomentando que la elección de textos que leer, porque que le va gustando esa lectura. Ok. Antes de leer y comprender, la lectura oral ha sido considerada un proceso mecánico, exactamente. ¿Por qué es un proceso mecánico? Porque hay que leer. Y es un proceso mecánico. Se debe reconocer que es posible, que esta no es posible sin etapa previa de la comprensión lectora. Solo si el lector comprende el texto podrá interpretarlo correctamente de forma oral. Ustedes al momento de una lectura tienen que comprender lo que están leyendo, centrarse en lo que están leyendo, porque si no, no van a entender nada. Miren, cuando ustedes tienen un tema, ustedes léanlo detenidamente y léanlo de una forma centrada, que se centren en ese texto. Rapidito ustedes le van a agarrar. ¿Por qué? Porque están centrados en eso, están enfocados en leer eso. Entonces, rapidito ustedes le van a entender y se van a acordar. Cuando ustedes leen un texto bien comprendido, que le ponen mucha atención, ustedes se acuerdan. Pero si ustedes hacen solo una lectura rápida, no se van a acordar nunca. Nunca se van a acordar. Tienen que hacer una lectura que comprensiva, una lectura comprensiva para que ustedes comprendan. Al momento de ustedes de hacer la lectura de un tema, van a comprender y no se les va a olvidar. ¿Ok? Y así ustedes, ¿qué van a hacer? Lo van a interpretar bien, correctamente, y no se les va a olvidar. Vamos a ver lectura y la puntuación. ¿Quién me lo lee? De los que no han leído. Yo, profe. La lectura y la puntuación. La escritura es la representación gráfica de lo que se dice. Una de las estrategias para realizar una correcta representación es el uso de los signos de puntuación. Estos son importantes, pues indican las pausas y la entonación adecuada. Al leer, se interpretan estos signos para sonorizar el texto de la forma más cercana a la interpretación del autor. El desconocimiento o mal uso de los provoca problemas tanto en la lectura como en la escritura. Así es, al momento de nosotros de leer un texto, ¿qué tenemos que hacer? Usar los signos de puntuación que hay ahí. Porque si nosotros no utilizamos los signos de puntuación, vamos a leer seguido.
no le vamos a entender. Entonces, si ustedes miran una coma, deténganse. Si miran un punto y seguido, deténganse y sigan. Pero siempre, como les digo, tienen que ir teniendo la comprensión lectora de lo que ustedes están haciendo la lectura, ir haciendo los signos de puntuación. Si ustedes no hacen signos de puntuación, ustedes van a leer un solo chorizo. Entonces tienen que ir haciendo ¿qué? Los signos de puntuación. ¿Para qué? Para que tengan una entonación, para una mejor comprensión. Hacer las pausas donde corresponden. Esto que nos ayuda a qué? A sonorizar el texto de forma que más cercana a la intención del autor. El desconocimiento de el mal uso de estos signos nos provocan problemas al momento de la lectura y de qué y de la escritura. Porque al momento de escribir tenemos que tener los signos utilizar los signos de puntuación. Si no utilizamos los signos de puntuación, estamos perdidos. Entonces tenemos que hacer uso de los signos de puntuación. Ok, entonces, ¿le entendieron el tema? Daddy, ¿por qué me tiene la cámara apagada? Daddy. Perdón, profe, que estaba pasando una información por WhatsApp. No es que usted está en clase, no está pasando información. Que la tenía una UCD, profe. ¿Está en clases o en qué está, Josep? En clase, profe. Entonces, ¿por qué me está pasando información? Usted no tiene que estar pasando información porque está en clase. Vamos a ver, en las actividades resuelvan, me van a hacer la lectura, me van a poner cuál es el mensaje del poema, en su opinión, cuáles son los sentimientos del autor expresados en el texto y lea el texto frente a sus compañeros y compañeras, lea la entonación, el volumen, no. Me las van a hacer, las dos primeras me las van a hacer en el cuaderno, porque ahí no va a caber. Y entonces me van a leer el texto ustedes silenciosamente con las pausas y todo y me van a decir cuál fue la reacción de ustedes, cómo sintieron. ¿Ok? Todas me las hacen en el cuaderno.
Jóvenes, cuando yo les diga que me hagan algo en el cuaderno, es en el cuaderno. Si yo miro que ustedes me lo hacen en el libro, les voy a poner 0. Ok, jóvenes, estamos ya terminando el tiempo. Ahí les abro el espacio para que me suban la tarea. Ok. Me tienen que explicar bien cuál es el mensaje del poema. No solo es a la carrera que me lo van a hacer, sino que me van a explicar bien. Y la opinión, cuáles son los sentimientos expresados. Me van a explicar bien los sentimientos expresados. Luego, la lectura que me van a hacer y cuál fue la reacción de ustedes al leer eso así de esa forma. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Bueno, nos vemos. Cuídense. Nos vemos mañana. ¿Ok? Vamos a dejar de grabar.